El mensaje de hoy día se llama lo que el Señor quiere que tú sepas, amada iglesia. Lo que el Señor quiere que tú sepas, amada iglesia. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27. La palabra se lee en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los ponga por obra. En este texto nos dice bien claro el Señor: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. Agua limpia, lo limpiaré de toda inmundicia. El Señor estaba hablando de la palabra. Y dice más adelante el texto que quitaré este corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de él, dentro de nosotros, para que hagamos su voluntad. El Señor aquí con estos textos nos está diciendo bien claro que nosotros vamos a ser limpiados de toda nuestra inmundicia. ¿Por qué? ¿Con qué nos limpiará? Entendible y comprensible está el texto siguiente que dice que sacará este corazón y pondrá un corazón nuevo y pondrá su espíritu y pondré mi espíritu, dice el Señor, dentro de nosotros para que hagas conforme su voluntad. El Señor nos está hablando ahí de dos: espíritu. ¿Y quién nos va a limpiar? La palabra. La palabra nos quitará toda inmundicia, nos limpiará, dice la palabra. Nuestro Señor Jesucristo dijo bien claro: ya vosotros estéis limpios por la palabra que os he hablado. Vamos a ver a la luz de la palabra cuando nuestro Señor Jesucristo dice: vosotros estéis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor. Esto lo encontramos en Juan, los evangelios de Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Limpios por la palabra. Nos quitó toda inmundicia, nos limpió con la palabra. ¿Por qué? Porque los apóstoles escuchaban la palabra y por eso le dice: ya vosotros estéis limpios por la palabra. En el mismo Evangelio Juan 8, capítulo 8, 31 y 32, ahí lo dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecer en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Permanecer en la palabra. Ahora vamos a ver qué nos dice. El Señor acá nos dice que nosotros tenemos que permanecer en su palabra. Y conocerá la verdad y la
la verdad os hará libre. La palabra nos dice, si nosotros permaneciéramos en su palabra. Ahora, el mismo Evangelio 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amada iglesia, el Señor dice que nosotros tenemos que permanecer en su palabra y guardar su palabra. ¿Por qué el Señor quiere que nosotros tenemos que permanecer en su palabra y guardar su palabra? ¿Por qué, amada iglesia? ¿Por qué siempre el Señor dice agarrado de la palabra? Tenemos que crecer en el conocimiento, escudriñar las escrituras. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué el Señor? Hay un montón de textos en la palabra donde el Señor nos ordena que nosotros tenemos que estar siempre escudriñando la palabra, estudiando la palabra, memorizando la palabra. ¿Por qué, amada iglesia? ¿Por qué tanto el Señor nos habla a través de la palabra, a través de las Santas Escrituras, que nosotros tenemos que estar escudriñando la palabra? Y dice bien claro que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. En los libros, en el libro de primero de Pedro, ahí vamos a ver la respuesta a la pregunta. ¿Por qué el Señor quiere que nosotros siempre estemos meditando, escudriñando la palabra? Vamos a leer primero de Pedro, capítulo 1, 22 y 23. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí la respuesta, amada iglesia. ¿Por qué el Señor quiere que nosotros permanecemos en la palabra? ¿Por qué el Señor quiere que nosotros guardemos la palabra? ¿Por qué quiere que el Señor que nosotros escudriñemos la palabra? Que meditamos la palabra día y noche y nunca se apartara. ¿Por qué, amada iglesia? Porque solo por medio de la palabra nosotros somos renacidos de una simiente incorruptible. Somos nacidos de simiente incorruptible. Solo por medio de la palabra nosotros vamos a volver a nacer. Solo por medio de la palabra nosotros ya no vamos a ser de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. ¿Y qué es simiente, amada iglesia? ¿Qué significa simiente? Simiente es descendencia. Es hijo, familia, linaje. Oh, amada iglesia, eso significa simiente. Nosotros somos renacidos de simiente incorruptible. Y simiente significa descendencia, linaje, hijo, familia. Solo por la obediencia de la palabra nosotros vamos a ser renacidos. Y si no leemos la palabra, olvídate, amada iglesia. Seguimos en una simiente corruptible. Solo nosotros vamos a volver a nacer de una simiente incorruptible por medio de la palabra. Pero cuando nosotros somos obedientes a la palabra. Lo dice bien claro, ese texto está tan claro, entendible y comprendible. Nosotros somos renacidos, amada iglesia, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la obediencia a la palabra.
que purifica nuestras almas mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para tener un corazón puro, lleno de amor fraternal no fingido, para amarnos unos a otros. Solo por medio de la palabra, amada iglesia, nosotros vamos a volver a nacer de una simiente incorruptible. No existe otro medio. Solo meditando, escudriñando, estudiando la palabra y ponerlo por obra y por práctica. Ser hacedora de la palabra. Tenemos que hacer su voluntad. La palabra dice bien claro: el que me ama, mi palabra guardará. Oh, amada iglesia, el que ama su palabra, ama al Señor. El que guarda su palabra y el que ama al Señor, ama a su prójimo. Porque el Señor dice bien claro: el que no ama a su prójimo, no me ama. Amar al Señor es amar a su prójimo. Y el que no tiene amor, no lo ha visto ni lo ha conocido. Y la palabra nos dice bien claro que nosotros somos renacidos de simiente incorruptible por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, para tener un corazón puro, lleno de amor fraternal no fingido, para amarnos unos a otros. Solo a través de la palabra nosotros vamos a poder tener un corazón puro y limpio, amada iglesia. El que no medita, el que no escudriña y el que no pone por obra y por práctica la palabra, amada iglesia, lamentablemente no te vas. Suena la trompeta y tú no te vas. Porque nosotros tenemos que ser renacidos de una simiente incorruptible. Necesitamos estudiar la palabra, necesitamos vivir conforme a la palabra. Esto es lo que el Señor quiere que tú sepas, amada iglesia. Que si tú no escudriñas la palabra y no lo pones por obra y por práctica, ni en sueño te vas. No te vas, amada iglesia. Porque tú tienes que volver a renacer de una simiente incorruptible. Simiente incorruptible, y simiente significa descendencia, familia, linaje, hijo de Dios. Mira cuán grande es el amor del Padre de llamarnos hijo de Dios, heredero de Dios, heredero con nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de ser hijo, amada iglesia, antes de ser familia, descendencia de nuestro Padre Celestial, nosotros tenemos que ser renacidos de una simiente incorruptible, renacidos de Él. Oh, amada iglesia, por eso dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo a Nicodemo? Si no vuelves a nacer, no puedes ver el reino de los cielos. Nosotros tenemos que volver a nacer. Y aquí el primero de Pedro, capítulo 1, 22 y 23, amada iglesia, es un versículo que te tienes que grabártelo, ponerlo en tu corazón, escribirlo en tu mente, ponerlo en tu corazón y meditarlo día y noche, que tienes que renacer de una simiente incorruptible. Si no vuelves a nacer de una simiente incorruptible, amada iglesia, no eres hijo, no eres linaje, no eres descendencia, no eres familia de Dios. Y la palabra dice, vosotros sois linaje de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas. Dice la palabra. Nosotros somos linaje de Dios. Pero cuando somos renacidos de la simiente incorruptible, nosotros tenemos que volver a nacer, no de simiente corruptible. Esos son nuestros padres terrenal aquí en la tierra. Nosotros tenemos que volver a nacer de una simiente incorruptible. Nosotros hemos sido comprados al precio
de sangre, de sufrimiento. Oh, amada iglesia, lo tienes en tu mano. Lo tengo yo en mi mano, la palabra, el tesoro más grande. Esta es nuestra guía, este es nuestro manual de vida. Nosotros tenemos que leer la palabra para saber y conocer a nuestro Señor y qué es lo que pide Él de nosotros. Necesitamos, amada iglesia, limpiarnos con la palabra. Necesitamos limpiarnos con la palabra, porque solo la palabra nos va a revelar lo bueno y lo malo, y así poder alejarnos del pecado. Necesitas, amada iglesia, empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra, y estudiar, escudriñar, meditar, porque solo a través de ella vas a volver a nacer de una simiente incorruptible. Vamos a ver lo que nos dice Santiago. En Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Oh, amada iglesia, la palabra es clara y entendible. Nosotros volvemos a nacer por la palabra de verdad. Necesitamos escudriñar la palabra. Necesitamos, amada iglesia, vivir conforme a la palabra. Necesitamos conocer a Dios a quien nosotros servimos. Y sobre todo, amada iglesia, conocer a nuestro Señor Jesucristo y que Él lo conozca. Oh, amada iglesia, si no escudriñamos la palabra, si no estudiamos la palabra, ¿cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que el Señor pide de nosotros? Solo existe un medio, que es la palabra, las santas escrituras, que tú y yo lo tenemos en nuestra mano. Necesitamos, amada iglesia, sí o sí, escudriñar. Si es que realmente te quieres ir con el Señor, si es que realmente tus oídos quieren escuchar la trompeta, tienes que empezar desde hoy, amada iglesia, a escudriñar, a estudiar la palabra y vivir conforme a la palabra, ponerlo por obra y por práctica. Oh, amada iglesia, nadie se salva si no vive conforme a la palabra. El que quiere salvar su vida tiene que vivir conforme a la palabra, amada iglesia. Escucha la voz de Jehová tu Dios. Tienes que aprender a vivir conforme a la palabra. Tienes que ser obediente a la palabra. No te engañes a ti mismo, amada iglesia. La Biblia no está con nosotros para que sea un adorno o para guardarle en nuestro cajón. No, amada iglesia. La Biblia está para que nos guíe en nuestro manual de vida. Nosotros tenemos que estudiarla. Nosotros tenemos que poner por práctica. Amada iglesia, Cristo viene. Cristo viene, amada iglesia. Nosotros necesitamos escudriñar la palabra si es que no queremos ir con el Señor. Oh, amada iglesia, mira a tu alrededor. ¿Qué está ocurriendo en los países lejanos? La mano del Señor ha empezado a tocar. Si viene una hambruna, amada iglesia,
Si viene hambre sobre la tierra, ¿estás preparado? Oh, amada iglesia, nuestra redención está en las puertas. Cristo viene en camino. Cristo viene por nosotros. Por eso el Señor está demandando a su iglesia. El Señor está llamando a su iglesia. El Señor está llamando a su iglesia a santificarse, a purificarse, a limpiarse. Oh, amada iglesia, necesitamos volver a las sendas antiguas. Necesitamos volver a Pentecostés. Necesitamos volver al camino de la santidad, a nuestro primer amor. Oh, amada iglesia, necesitamos dedicar tiempo al Señor. Necesitamos sacar tiempo para nuestro Señor. Y no solo 1 hora, 2 horas, no, amada iglesia. Si nosotros no queremos ir con el Señor, nuestra mirada tiene que estar arriba, haciendo tesoros, pero tesoros celestiales, no terrenales. No, amada iglesia. Todo lo que está aquí en la tierra un día terminará, un día se acabará, pero lo que no se va a acabar, lo que es eterno, es lo que tú portas dentro de ti. Es lo que porta cada ser humano, el alma. Tu alma viviente es eterno. Por eso tienes que volver a renacer, volver a nacer. ¿Para qué, amada iglesia? Para que ese viejo yo, esa vieja naturaleza se desprenda de cada uno de nosotros y nos vestimos como nuestro Señor Jesucristo. Una nueva identidad a nuestro Padre Celestial, lleno de justicia, de santidad, de la verdad, lleno de amor, corazón nuevo, su espíritu dentro de nosotros morando. Oh, amada iglesia, necesitamos empezar a sacar tiempo de donde sea y sentarnos y escudriñar la palabra, escudriñar, porque, amada iglesia, solo la palabra nos va a limpiar. La palabra dice bien claro que nosotros somos purificados, dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia de la palabra. Oh, amada iglesia, nosotros somos purificados por la palabra, somos limpiados. Cada día que nosotros nos sentamos, cada hora, cada minuto que estamos escudriñando, leyendo la palabra, amada iglesia, estamos purificando nuestras almas. Estamos purificando nuestras almas, amada iglesia. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra, lo que nosotros hemos leído, estamos pensando. Lo que hemos leído, estamos pensando en esa palabra. Entonces nos estamos purificando. Nos estamos purificando, amada iglesia. Solo la palabra nos va a purificar. Nosotros necesitamos ser purificados por la palabra. Necesitamos, amada iglesia, volver a nacer. Cristo viene. Cristo viene, amada iglesia. Purifícate, purifícate. Empieza a agarrar, a leer la palabra. Empieza a escudriñar día y noche. Es un mandato de lo alto. Es un mandato de lo alto, amada iglesia. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Nunca se apartare de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Día y noche, amada iglesia.
nosotros no vamos a ser renacidos de una simiente incorruptible. No vamos a poder nacer de nuevo, amada iglesia. No olvidamos lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Así que nosotros queremos irnos con el Señor. El arrebatamiento es inminente. En cualquier momento puede suceder. Prepárate, amada iglesia. Empieza a limpiarte, a lavarte. Lo que el Señor le dijo a Ezequiel: oh, amada iglesia, este texto es grande. ¿Qué le dice a Ezequiel? Le dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de toda vuestra inmundicia. Él se refería a la palabra. La palabra es el único medio que nos limpia, nos purifica. Necesitamos leer, escudriñar la palabra. Necesitamos, amada iglesia, meter la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, y que la palabra abunda en nuestro vocabulario. La palabra tiene que estar encarnada, implantada, corriendo por la sangre de nuestras venas. La palabra tiene que estar en nuestro poro. Oh, amada iglesia, la palabra dice que nuestro Señor dijo: escribiré mi ley en tu corazón y lo pondré en tu mente. Si no leemos la palabra, amada iglesia, y no lo ponemos por obra y por práctica, no somos hacedores de la palabra y no vivimos conforme a la palabra, oh, amada iglesia, al cielo no te vas. No te vas, amada iglesia, ni en sueño te vas. Tenemos que volver, renacer de una simiente incorruptible. Y la palabra es clara y entendible. Incrusta en tu mente. Primero de Pedro, capítulo 1, 22 y 23. El Señor demanda a su pueblo, el Señor demanda a su iglesia, que tienes que renacer de una simiente incorruptible. Oh, amada iglesia, lo que tenemos en nuestra mano, lo que tú tienes en tu mano, es la guía, es el manual de vida que nos llevará a la eternidad. Pero viviendo conforme escrito está. Viviendo conforme está. Oh, amada iglesia, la palabra dice bien claro, nuestro Señor Jesucristo dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra. Pero no es oír que yo escucho predicando y paso y oigo. No, amada iglesia, eso no. El Señor se refería más allá. Vivir conforme haciendo su voluntad. El que me ama, mi palabra guardará, dice el Señor. Si yo le digo a mi Señor: yo te amo, entonces tengo que demostrarle con hecho, guardando la palabra. Necesitamos guardar la palabra. De labio lo amamos, pero de corazón estamos muy lejos, amada iglesia. Porque la evidencia de nuestro amor al Señor es guardando la palabra, es viviendo conforme a la palabra. Oh, gloria a Dios, aleluya. El que no ama su palabra, oh, amada iglesia, tampoco lo ama. Es una mentira. No te engañes a ti mismo. No es que tú vengas los días a congregarte con los hermanos en Cristo. No es porque tú ofrendas, o porque das tu diezmo, o porque sales a predicar. No, amada iglesia. Tenemos que vivir conforme a la palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra, ponerlo por obra y por práctica. Basta ya de vivir de apariencia, amada iglesia. No podemos continuar así. El Rey de la Gloria viene en camino, y Él viene por una iglesia pura, santa, limpia. Una iglesia que se ha purificado con la palabra. Una iglesia que se ha
anda huérfano aquí en la tierra, amada iglesia. Nadie anda huérfano. Bien eres de Dios o bien eres del diablo. Pero nadie anda huérfano. Oh, amada iglesia. Yo sé que el enemigo se levanta cuando uno empieza a leer la palabra. Por eso dice el Señor, si permanecieres en mí, seréis verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y Dios hará libre. Y el enemigo, el diablo, no te va a dejar que tú leas la palabra. No, amada iglesia, lo primero, el enemigo que usa es sueño. Te va a dar sueño. Y te va a venir un montón de pensamientos. Pero Él no ha dado poder, amada iglesia. Él no ha dado poder. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Tu amada iglesia. Si nosotros no escudriñamos, no leemos la palabra, ¿quién nos va a guiar en este mundo? ¿Cómo vamos a saber nosotros qué le agrada y qué no lo agrada? Mientras la palabra nos demanda el Señor, desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice la palabra, escudriñad las escrituras, porque os parece que ahí tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Y no queréis venir a mí para que tengas vida eterna. Oh, amada iglesia, nunca se apartare de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces serás prosperado en todo lo que tú hagas. Dice la palabra, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir al hombre, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solo la palabra te va a perfeccionar. Oh, amada iglesia, solo la palabra te va a corregir, te va a redarguir, te va a instruir, te va a guiar. La palabra es la espada del Espíritu. Eso es lo que el Señor ha venido ministrándome en estos días. Dile a mi pueblo que si no lee la palabra, si no vive conforme a la palabra, si no pone por obra y por práctica mi palabra, no se va al cielo, no se va cuando suene la trompeta. Oh, amada iglesia, el Señor te está dando voz de advertencia. Empieza a estudiar la palabra, empieza a estudiar la palabra y vive conforme Cristo está en la palabra. Porque vivir conforme a la palabra es vivir conforme a su voluntad, y vivir conforme a su voluntad es vivir en santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos santificarnos, necesitamos limpiarnos, purificarnos. Cristo está en la puerta, amada iglesia. No te quedes, no te quedes. Hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Oh, amada iglesia, no estamos solos. Tenemos la palabra, tenemos el poder del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Él lo prometió. No estamos solos, amada iglesia. Somos hijos de Dios, herederos de Dios, familia de Dios. Pero ¿cuándo lo somos? Cuando somos renacidos de la palabra. Cuando somos obedientes a la palabra. Cuando ponemos por obra y por práctica. No te engañes, amada iglesia. No es porque tú portas una Biblia, no es porque tú te llamas evangélico, no es porque tú te reúnes en tu congregación y vienes a los cultos, a los servicios. Piensa tú que eres hijo de Dios. No, amada iglesia. Hijo de Dios tiene que volver a renacer de una simiente incorruptible. Hijo de Dios tiene que ser bautizado por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder. La palabra es la espada del Espíritu Santo. Oh, amada iglesia. Vamos a ver qué nos dice la palabra. El segundo de Tesalonicenses, amada iglesia, Tesalonicenses. Escogidos para salvación, dice el título. Capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido
salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad en la palabra, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos santificados por el Espíritu Santo y por la fe en la verdad. El autor de nuestra santificación es el Espíritu Santo. Es decir, que nuestra santificación es producida por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo no solamente aparta al hombre o le hace convencer de su pecado, no, amada iglesia, sino que lo santifica para que sea santo. Esa es la función del Espíritu Santo, amada iglesia. Nos da poder. Vamos a ver qué nos dice en 1 de Juan. El Evangelio Juan 16, capítulo 6, 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu de verdad venga a nosotros, dijo nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo no solamente convence al hombre, a la mujer de su pecado, sino que lo santifica. Lo santifica, amada iglesia, para que sea santo, para que sea limpio. La palabra y el Espíritu Santo, amada iglesia, la palabra y el poder del Espíritu Santo, oh amada iglesia, si nosotros tenemos el bautismo del Espíritu Santo, si nosotros escudriñamos la palabra y estudiamos y somos hacedores, ponemos por obra y por práctica, oh amada iglesia, el cielo nos espera, el reino de Dios nos espera, amada iglesia. Somos hijos de Dios, somos renacidos de simiente incorruptible. Oh amada iglesia, solo con el poder del Espíritu Santo vas a poder subyugar esta carne, vas a poder matar a este yo, vas a darle la espalda al mundo con sus deseos, vas a tomar dominio de esta carne con sus pasiones y deseos. Oh amada iglesia, y vas a estar de pie delante de las acechanzas del enemigo. No habrá quien te derrumbe. No, amada iglesia. ¿Sabes por qué? El Espíritu Santo es un pedazo, es una parte del reino de los cielos, morando dentro de ti, morando dentro de mí. Nosotros aquí en la tierra portamos un pedazo, una parte de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial dijo, el Espíritu de Cristo lo ha puesto en nuestros corazones, que clama Él, Abba Padre, Abba Padre. Nosotros portamos, la palabra lo dice bien claro, Ezequiel dice bien claro, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haréis que ande, y guardes su palabra y lo pongas por obra. Solo con el poder del Espíritu Santo vas a hacer la voluntad del Señor. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amada iglesia, no lo digo yo, lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Son varios mensajes que he dado de la palabra, pero el Señor últimamente me ha estado administrando en estos días y me ha dicho, vuelve a darlo, vuelve a decir, dile a mi pueblo que necesita escudriñar la palabra, que necesita el poder del Espíritu Santo, necesita poner por obra y por práctica la palabra. Tienen que volver a renacer, ser renacidos, tienen que volver a nacer con nacimiento incorruptible. Solo con el poder del Espíritu Santo, amada iglesia, podemos hacer su voluntad. Sin el poder del Espíritu Santo no somos nada. No somos nada, amada iglesia. Necesitamos volver a renacer. Necesitamos volver a los caminos del Señor. Amada iglesia, en 1 de Juan 3:3, ahí nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él
se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál es nuestra esperanza, amada iglesia? Nuestra esperanza es ir y vivir con Él por la eternidad. Vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Y si nosotros no queremos irnos con Él, la palabra dice que nosotros nos purificamos día a día como Él es puro. Cuando nosotros escudriñamos, empezamos a estudiar, a meditar, nosotros nos estamos purificando, amada iglesia. Eso es lo que estaba acá dentro de nuestra mente, lo que tenía en nuestro corazón, va saliendo y la palabra va entrando. Y entonces nosotros empezamos a pensar en la palabra. Y cuando eso sucede en nosotros, nos estamos purificando constantemente, amada iglesia. Por eso el Padre le dijo a Josué: nunca se apartare de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Oh, amada iglesia, desear como un niño recién nacido. Porque solo la palabra nos purifica. No hay otro medio aquí en la tierra que puede purificarte. No existe, amada iglesia. Solo la palabra. Nosotros necesitamos sí o sí ser bautizados por el Espíritu Santo. Y aquellos que ya han sido bautizados, lo han apagado, lo han contristado, pues llegó la hora, amada iglesia, vuelve a encender el fuego. Enciende el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos ser vírgenes, prudentes. Nuestra lámpara tiene que estar llena de aceite, amada iglesia. No olvidamos esa parábola de las 10 vírgenes. Necesitamos meditar en esa parábola. Ahí nos dice bien claro, las 10 eran vírgenes y esperaban al esposo. Y él tardó, dice, y ellas cabeceaban y se durmieron. Y a la medianoche se escuchó un clamor: ¡He aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirla! Se levantaron y 5 de ellas no habían llevado un recipiente de aceite. Solamente habían llevado su lámpara llena de aceite, pero no habían llevado una vasija con aceite adicional. No, amada iglesia, ahí nos está diciendo bien claro el Señor que necesitamos tener nuestra lámpara llena de aceite. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Solo pudieron entrar 5 de ellas porque habían llevado aceite. Y las otras 5 no pudieron entrar. Oh, amada iglesia, esta palabra es tan importante. ¿Por qué? Porque ahí nos dice que las 5 vírgenes insensatas conocían al Señor, conocían a su esposo, pero él no lo conocía, amada iglesia. Por eso nosotros tenemos que conocerlo y que él lo conozca. Porque ellas cuando regresaron, cuando fueron a comprar aceite, regresaron y le dijeron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y él le dijo: os lo conozco. Oh, amada iglesia, tú lo conoces, pero él no te conoce. Él no te conoce. Necesitamos conocerlo y que él nos conozca. La palabra dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y la mía me conocen. Lo dice la palabra, amada iglesia. No es que yo diga: soy evangélica, soy hija de Dios, yo amo a Dios. No, amada iglesia. Necesitamos 2 cosas importantes. La espada del Espíritu es la palabra. El poder del Espíritu y la espada del Espíritu, que es su palabra, ellos nos van a purificar, nos van a santificar. Tu amada iglesia, la sangre de Cristo nos redime, nos lava, nos limpia. La palabra nos purifica y el poder del Espíritu Santo nos santifica. Tu amada iglesia, y los 3 está gratis. Los 3 lo puedes encontrar en la tierra. Oh, gloria a Dios, aleluya. El tiempo se acaba, amada iglesia. Agarra la palabra. Aduéñate del Espíritu Santo. Toma la sangre de Cristo y lava. Vuelve a nacer. Oh, amada iglesia, el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Cristo está en la puerta. Cristo viene, amada iglesia. Cristo
palabra para que te purifiques. Tienes el poder del Espíritu Santo para que santifiques. Nada vas a pagar. Oh, amada iglesia, todo está dado a tu mano. Tómalo ahora que es gratis. Ahora que lo puedes tomar. Porque mañana tarde será. La palabra dice bien claro. Buscad, llamadlo ahora que está cercano. Porque mañana tarde será, amada iglesia. Busca al Señor de corazón, no de labios. Apártate de este mundo. Empieza a vivir para el Señor. Empieza a vivir solo para Él. El que sea el centro de tu vida, amada iglesia. Ahora que puedes encontrarlo, ahora que puedes hallarlo. Porque si llega el fin de tus días, amada iglesia, se habrá terminado todo. Mientras respiramos, mientras estamos aquí en esta tierra, oh amada iglesia, ese regalo está extendido sobre la faz de la tierra para todo ser humano que quiera salvar su vida, salvar su alma. Tú y yo portamos algo eterno. Nuestra alma fue creada para vivir por la eternidad con nuestro Padre Celestial, pero nuestro pecado hace la separación. Pero de que el alma vive eternamente, va a vivir, amada iglesia, 1000, 2000, 3000 millones de años, esa alma va a seguir con vida, no morirá. Bien vivirá con nuestro Señor Jesucristo o bien lejos. Oh, amada iglesia, por eso el Señor está dando voz de advertencia, por eso el Señor está llamando al arrepentimiento, a la conversión, está llamando a su pueblo a que se santifique. No endurezca tu corazón, amada iglesia, solamente el Señor quiere salvar tu alma, quiere darte vida eterna, quiere darte gozo por la eternidad. No desprecies, toma el regalo, porque mañana tarde será, amada iglesia. Es ahora lo que tienes que hacer. En 1 de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Simiente de Dios. Oh, amada iglesia, nosotros somos renacidos de una simiente incorruptible. Somos hijos, linaje, descendencia, familia. Y por ser hijos de Dios, por ser familia, por ser descendencia de Dios, la palabra dice que no pecamos. No pecamos, dice la palabra. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No lo digo yo, amada iglesia, lo dice su palabra. Lo dice su palabra. No puede pecar. Vamos a ver Efesios 5. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra, amada iglesia. Somos lavados, purificados por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí la palabra es clara, entendible. Cristo viene, pero Él viene por una iglesia santa, por una iglesia gloriosa y sin mancha, amada iglesia, sin mancha. Nosotros tenemos que purificarnos, tenemos que limpiarnos, tenemos que lavar nuestra inmundicia, pero ¿con qué? Con la palabra. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, amada iglesia, la sangre de Cristo nos limpia, nos hace nueva criatura. Somos rescatados, somos salvados, somos libertados de esa condenación eterna por la caída de Adán. Nuestro Jesucristo vino y pagó el precio. Pero de ahí, amada iglesia,
Tenemos que empezar. Hemos vuelto a nacer, somos nueva criatura. Porque en el momento que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, oh amada iglesia, vuelves a nacer. Eres sellado por el Espíritu Santo, eres hijo de Dios. Pero si ha habido un arrepentimiento verdadero, si ha habido una conversión, un arrepentimiento verdadero. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, amada iglesia, tú vuelves a nacer. El Espíritu Santo te sella, eres sellado por el Espíritu Santo. El Padre te sella por el Espíritu Santo. Y eres hijo de Dios. Y empiezas tu conversión. ¿A quién te tienes que convertirte? Aquel que un día te libertó de la cruz del Calvario. Tú tienes que ser, nosotros tenemos que ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. La vida de Jesucristo tiene que reflejarse en nosotros. Oh amada iglesia, Cristo tiene que habitar en nuestros corazones. Cristo tiene que estar formado en nuestra vida. Nosotros somos el espejo, el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. Si nosotros no vivimos conforme a la palabra, oh amada iglesia, olvídate, nuestra vida no va a reflejar a Cristo. Cristo se refleja en nuestra vida cuando nosotros vivimos conforme a la palabra. La vida de Cristo se refleja en nuestra vida cuando nosotros vivimos conforme a la palabra. Si nosotros vivimos conforme a la palabra, entonces la vida de Cristo se manifiesta en nuestra vida. No existe otra forma, amada iglesia, porque la palabra es Jesucristo, el verbo del Dios viviente. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, dijo nuestro Señor Jesucristo. Oh amada iglesia, lo que el Señor quiere es que tú sepas que sin la palabra no te puedes purificarte. Y sin el poder del Espíritu Santo no puedes santificarte. Sal de ese engaño, amada iglesia. Sal de ese engaño. No es porque tú te llamas o tu labio profesa que eres hijo de Dios. No, amada iglesia. O pertenezcas a una denominación religiosa. No, amada iglesia. Eso no te salva. El que quiere salvar su alma tiene que vivir conforme a la palabra. Nosotros somos redimidos con la sangre del Cordero. Somos libertados, somos salvados con la sangre del Cordero. Somos purificados con la palabra y somos santificados con el poder del Espíritu Santo, oh amada iglesia. Eso es lo que el Señor quiere que tú sepas, amada iglesia. Todo aquel que viene en los caminos del Señor tiene que ser redimido con la sangre de Cristo. Tiene que ser purificado con la palabra y santificado con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que morar dentro de nosotros, porque nosotros tenemos que ser santos. Santos como Él es santo. Oh amada iglesia, ser santo porque yo soy santo. Santos seréis, porque santo es Jehová tu Dios. Y sé perfecto como mi Padre es perfecto. Oh amada iglesia, la Biblia no solamente demanda que tú seas santo, sino que seas perfecto. Oh amada iglesia, porque el que nos llamó tiene un nombre que es santo. El que habita en la altura y en la santidad, cuyo nombre es santo, dice la palabra. Nosotros necesitamos, amada iglesia, necesitamos con urgencia el poder del Espíritu Santo. Necesitamos con urgencia empezar a escudriñar la palabra, porque el tiempo se acaba, amada iglesia. El tiempo se acaba. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, amada iglesia. El mundo va a ser azotado, el mundo va a ser golpeado de un extremo de la tierra al otro extremo, amada iglesia. Se viene la hambruna, se viene peste, se viene guerra, se viene terremoto. Escrito está en la palabra, escrito está en la palabra, amada iglesia. Nuestra redención está en las puertas. Cristo
sin mancha, amada iglesia. Amada iglesia, Él nunca hará algo desigual. Él es santo y Él viene por su santo. Vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, dijo el Señor. Es decir, que Él viene por aquello que se parece a Él. Santo como Él es santo, puro como Él es puro, limpio como Él es limpio. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y sin mancha, dice la palabra, sin mancha, santos, porque yo soy santo, dice el Señor. La palabra nos demanda que nosotros tenemos que santificarnos y luego tenemos que perfeccionar nuestra santidad. Ese es nuestro primer fruto, amada iglesia. Desde el momento que nosotros venimos a los caminos del Señor, desde el momento que nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, nosotros empezamos a vivir una nueva vida que se refleje a la de Él, semejante a la de Él, siguiendo su pisada y sus huellas, amada iglesia. Nosotros tenemos que ser como Él. Si nosotros no nos parecemos a Él, Él no nos tomará. Nuestros oídos no van a por escuchar la trompeta, el sonido de la trompeta. Nos quedamos, amada iglesia. Nosotros tenemos que purificarnos, limpiarnos, despojarnos de esta vieja naturaleza. Oh, amada iglesia, Cristo está en las puertas. Cristo viene por una iglesia santa. Él viene por una iglesia santa, amada iglesia. La palabra describe, la palabra dice la característica que tiene que tener la iglesia santa, gloriosa. El mundo tiene que saber que la iglesia de Cristo es una iglesia santa, es una iglesia poderosa, es una iglesia gloriosa. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, amada iglesia, nosotros estamos muriendo espiritualmente día a día. No hay gloria, no hay santidad. El pecado inunda en los altares. ¿Por qué, amada iglesia? ¿Por qué no hay presencia del Espíritu? ¿Por qué no hay presencia de Dios? ¿Dónde están los dones? ¿Dónde están los ministerios, amada iglesia? Porque lo hemos apagado. Estamos con la llama del fuego apagado. Oh, amada iglesia, llegó la hora que tenemos que volver a encender ese fuego. Llegó la hora que tenemos que estar bajo la guianza del Espíritu Santo. Llegó el momento, amada iglesia, que la llama del fuego esté encendida, inundando todo nuestro ser. Cristo viene, amada iglesia. Cristo viene. Levántate. Levántate, amada iglesia. Vuelve a los caminos del Señor. Aún nada está perdido. Aún estamos aquí, amada iglesia. Aún no ha sonado la trompeta. Aún tenemos oportunidad de hallar la salvación de nuestras almas. Escapemos del infierno, amada iglesia. El infierno es real. Yo no he estado en ese lugar, pero el Señor, por su amor y su misericordia, me hizo ver en visión el infierno, amada iglesia. Cristo viene. Cristo viene, amada iglesia, y se viene una hambruna sobre la tierra. Se viene hambre sobre la tierra, amada iglesia. En estos días he estado viendo en visión, oh, amada iglesia, como las personas corren por las pampas, corren por los cerros en busca de agua, encuentran un charco de agua y todos se lanzan a ese charco de agua. Y así sucio se lo toman y se acaba ese charco. Y muchos se quedan peleando por llegar a ese charco. Y mueren ahí, peleando, amada iglesia. No hay alimento, no hay planta verde. Todo es tronco seco y la gente empieza a buscar. Oh, amada iglesia, algo grande viene sobre la tierra. Golpearé, dijo el Señor. Golpearé la tierra. Y el hombre y la mujer sabrá que yo existo, dice Jehová. Oh, amada iglesia. Si nosotros hemos leído el libro de Jeremías, ahí dice bien claro Jeremías cómo narra cuando el Señor golpeó a Israel con la hambruna por el pecado que había en su pueblo. Jeremías dice que el hombre y la mujer, su carne se
sus huesos era de color negro y él no podía reconocer quién era esa persona. Las criaturas gemían porque no había que comer. Los bebés, su paladar, su lengua se pegaba al paladar porque no había agua, no había comida. Y las mujeres piadosas cocieron a sus hijos y se comieron. Y la ira de Jehová se cumplió. Oh, amada iglesia, lo que se viene a la tierra es algo grande. Y esto es aún un principio de dolores. Esto es el inicio. Aún lo peor está por venir. Escapa, amada iglesia. Escapa de la ira del Todopoderoso. Él te está llamando al arrepentimiento. No endurezca tu corazón, amada iglesia. Escucha la voz de Jehová, tu Dios. Él tan solo quiere librarte de la condenación eterna. Él tan solo quiere darte vida y vida en abundancia. Él tan solo quiere darte gozo y paz por la eternidad. No desprecies el regalo de Jehová, tu Dios, amada iglesia. Escapa. Huye. La puerta está por cerrar. La trompeta está por sonar. La gracia está por ser quitada de la tierra y su misericordia. Oh, amada iglesia, el pecado, la injusticia, lo bueno lo llama malo y lo malo lo llama bueno. El pecado llama juicio del Señor. Llama juicio, amada iglesia. Donde hay abundancia de pecado, vienen los juicios del Señor. La Biblia nos narra en la generación de Noé, Sodoma y Gomorra, el pecado abundaba. Las ciudades de Sodoma y Gomorra no existen, pero el pecado de aquella generación están presentes ahora. Oh, amada iglesia, no te quedes, no pierdas la salvación con cosas terrenales. No, amada iglesia, no vale la pena. Cristo te llama al arrepentimiento y a la conversión para que puedas hallar la salvación de tu alma. Cristo está en la puerta. Aleluya, gloria a Dios. En Tito, capítulo 3, 4 y 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Oh, amada iglesia, nosotros no somos salvos por obras. No, amada iglesia, somos salvos por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Oh, amada iglesia, nosotros somos renovados y regenerados por el lavamiento de la palabra y por el Espíritu Santo que fue derramado en nosotros abundantemente por nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos dos cosas, amada iglesia: purificar nuestras almas con la palabra y santificarnos con el poder del Espíritu. Nosotros somos santificados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El autor de nuestra santificación es el Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Prepárate, amada iglesia. Cristo está en las puertas. Que aquel día no te sorprenda. Porque de una vez que suene la trompeta y la iglesia se vaya, haga lo que hagas aquí en la tierra, Él ya no te va a oír. Ya no, amada iglesia. Su amor está ahora. Pero una vez que Él arrebate su iglesia, toda la ira de Dios caerá
sobre cada ser humano. Un día que nos estamos orando, yo, amada iglesia, el Señor me dice, a la misma intensidad que es mi amor, la misma intensidad será mi ira derramada en cada ser humano. Oh, amada iglesia, escapa por tu alma. No desprecies el regalo que el Señor te está dándote. No desprecies, amada iglesia. La palabra dice bien claro que si tú desprecias este llamado y no quieres venir a Él, ¿sabes qué dice la palabra? Espérame hasta el día que yo me levante, dice Jehová, para pagarte según tus obras, de tus caminos, de tus manos que has hecho. Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Oh, amada iglesia, pero Él no quiere eso. Él te dice, mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Miren la tierra y la plenitud y el mundo, los que en él habitan, dice el Señor. Lavaos y limpiaos, quitad toda inmundicia, toda iniquidad de tus obras delante de mis ojos. Aprended a hacer el bien, aléjate del mal, dice el Señor. Oh, amada iglesia, Cristo te ama y no quieres que tú perezcas, sino que procedas al arrepentimiento. Ven a Cristo, amada iglesia, pero ven de corazón. Empieza a escudriñar, a hacer su voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y la voluntad es la verdad, la voluntad es su palabra, amada iglesia. Oh, amada iglesia, Cristo te ama. Cristo vive. Y por cuando Él vive, amada iglesia, Él viene. Él viene en busca de una iglesia santa, de una iglesia gloriosa, de una iglesia sin mancha, amada iglesia, santa, injusta en tu palabra y en tu corazón, amada iglesia. Jesús viene, Jesucristo viene, el Todopoderoso viene, el Señor de señores, el soberano Señor, el Rey Supremo viene, pero Él viene por una iglesia santa, amada iglesia, una iglesia santa, pura y sin mancha. Él nunca hará yugo desigual, nunca, amada iglesia. Ninguna cosa inmunda entrará en su presencia. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oh, amada iglesia, yo traigo un mensaje de lo alto por el Todopoderoso. El Señor me dijo, grítale a mi iglesia y grítale al mundo entero que yo los amo y que los estoy esperando con los brazos abiertos. Dile a mi iglesia, dile a la humanidad que yo vivo. Cristo vive, amada iglesia, Cristo vive. Y Cristo viene, amada iglesia, viene. El último mensaje que Él me dio, vino a mi ventana de mi cuarto, amada iglesia, a la medianoche, y me dijo, prepárate, porque el Rey de la Gloria viene. Prepárate, porque voy a levantar a mi iglesia ya. Prepárate, porque voy a levantar a mi iglesia ya. Oh, amada iglesia, este es el último mensaje, este es el penúltimo. Prepárate, amada iglesia, que el Rey de la Gloria viene por sus santos. El Rey de la Gloria viene por sus santos. Oh, amada iglesia, Cristo viene. No endurezcas tu corazón. La salvación hoy es gratis. Otro pagó nuestra deuda. Y no solamente pagó nuestra deuda, sino que nos da las almas, su palabra, el poder de su Espíritu, la sangre de Cristo y el nombre que sobre todo nombre, Jesús. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, santo es tu nombre, oh mi Señor. Nuestro Señor Jesucristo equipó a su iglesia antes de irse, porque Él dijo bien claro, ni aun la puerta del Hades prevalecerá contra su iglesia.
Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristo te ama, amada iglesia, y espera por ti. Ese es el mensaje. Aleluya, gloria a Dios. Les invito a poner de pie, amada iglesia, para agradecer al Señor.